Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Hola Blanca, Maribel, bienvenidas. Vamos a dar comienzo a la charla número 13. Vamos a ver el tema del primer Pesaj, porque lo que tenemos que ver ahora es el Pesaj histórico, ¿no es cierto? Lo que fue aquella primera realización del Pesaj en Shemot, ¿no es cierto? Que fue la cosa que después sería conmemorada. Hola Carla, buenas tardes. Esta es la primera parte porque el tema es bastante largo, vamos a tener que hacerlo en dos posts. Para empezar vamos a tocar el capítulo 11, que es la amenaza de la última plaga. Yahweh le dijo a Moshe: traeré solamente una plaga más sobre el faraón y sobre Mitzrayim. Después de eso, él los dejará ir de aquí. De hecho, cuando los deje ir, los expulsará de aquí de una buena vez. Dile al pueblo que pidan prestado, cada hombre de su vecino y cada mujer de la suya, objetos de plata y oro. Yahweh dispuso favorablemente a los mitzritas hacia el pueblo. Además, a Moshe mismo lo estimaban mucho en la tierra de Mitzrayim, los cortesanos del faraón y el pueblo. Aunque Elohim había indicado previamente a Moshe que se necesitarían varios castigos a fin de inducir a Faraón a que le diera permiso para la partida, ¿no es cierto?, de los israelitas, nunca le reveló el número preciso de plagas que se requerirían. En ningún momento aparecen mencionadas. Hola Gaby. Por primera vez ahora se levanta este velo de incertidumbre. Ya se sabe que son 10, ¿no es cierto?, y ya se sabe cuánto es el tiempo que falta esperar. Yahweh dispuso favorablemente a los misritas hacia el pueblo. Faraón no estaba todavía convencido, pero el pueblo de Egipto ya deseaba ver al pueblo de Israel marcharse. El pueblo de Egipto estaba ya cansado, y deseaban tanto que se marcharan que les dieron regalos de plata, de oro y de piedras preciosas para que se fueran. Así fue como los esclavos de Israel recibieron sus salarios del tiempo que estuvieron como esclavos y de cómo no se fueron de Egipto con las manos vacías, ¿no es cierto? Estas joyas fueron usadas después para adornar y enriquecer el santuario. Ellas brillaron en el peto del sumo sacerdote y brillaron también en los vasos sagrados y fueron usadas para crear todos los utensilios de oro, plata y bronce y todos los elementos del Ohel Moed, que vamos a estudiar más adelante. Hoy, como ayer, nosotros también debemos despojar a Egipto, no para enriquecernos a nosotros mismos, sino para usar sus riquezas para edificar la obra de Yahweh. Nosotros no somos esclavos de Hasatán, sino de Yahweh. Fuimos comprados por precio y es para su obra que debemos dedicar nuestros recursos. Esto es buscar el reino en primer lugar, porque solo en esta postura invertida, ¿no es cierto?, seremos bendecidos en todas nuestras necesidades. Pero si continuamos haciendo como la gente del mundo, como hemos sido educados, ¿no es cierto?, que utiliza sus ganancias para mejorar sus vidas mundanas, para tratar de protegernos para un futuro, ¿no es cierto? Y cosas por el estilo. Ciertamente Faraón nos presionará más y más y va a comenzar a quitar la paja y aumentar las tareas para que cada vez se piense menos en la obra del Padre. Cuando ve que las cosas empiezan a trabajar, él enseguida comienza a presionar para que saquemos esas ideas raras de la cabeza. Así que debemos recordar que Hasatán ya ha sido vencido y que ya no le pertenecemos. Esa es la realidad, por lo que tenemos todo el derecho de despojarlo, usar las riquezas de su mundo, de su sistema, para la obra de Yahweh y pedirle que a Yahweh, ¿no es cierto?, que cumpla su promesa de velar por nosotros.
Traigan el diezmo completo al almacén y que haya alimento en mi casa, y pruébenme así, dijo Yahweh de los ejércitos. Ciertamente les abriré las compuertas del cielo y derramaré bendiciones sobre ustedes, y desapareceré de entre ustedes las langostas para que no destruyan el fruto de su suelo, y sus viñas en el campo no se malograrán más, dijo Yahweh de los ejércitos. Y todas las naciones los contarán como felices, porque ustedes serán el más deseado de los países, dijo Yahweh de los ejércitos. En Malachía capítulo 3. Hoy no tenemos diezmo, obviamente, ¿no es cierto? Pero si no trabajamos unidos para levantar la novia, tampoco podemos decir que somos templo. Y esa es otra real verdad grande. Como piedras individuales, somos templo del Ruaj, pero únicamente si permitimos que sea él el que gobierne y nos edifique junto con otros hermanos de su casa, ¿sí? Si no lo permitimos, si no permitimos esto, si insistimos en estar individualmente separados, continuaremos a ser piedras sin valor, y esto no es ser templo. De manera que vamos a ser personas con los talentos enterrados, y esto ya saben, ya lo hemos mencionado en varias charlas, ¿no es cierto?, lo peligroso que es. Los que entierran el don recibido y permanecen en Babel van a recibir de sus plagas y castigos, como está dicho, ¿no es cierto?, como está advertido. Debemos prestar atención a las advertencias. Además, a Moshe mismo lo estimaban mucho en la tierra de Misraim, los cortesanos del faraón y el pueblo. Algunos han pensado que es extraño que Moshe hubiera hecho un comentario semejante, ¿no es cierto? A los ojos del concepto actual de la sociedad está bien ser exitoso, ¿no es cierto?, ser alguien de éxito y salir y promoverlo, ¿no es cierto?, pero está más mal exponer ciertos hechos que son realidades. Sin embargo, no hay nada en esta afirmación que demuestre vanidad de parte de Moshe, para nada. Simplemente él está explicando por qué los egipcios dieron tan liberalmente de sus recursos. Era natural que como el instrumento de Elohim, él era visto como el instrumento de Elohim, el enviado, ¿no es cierto?, el pueblo iba a relacionar a Moshe con las grandes señales de que había sido testigo. En primer lugar, él había desconcertado a los magos, ¿no es cierto? Y los había dejado completamente inutilizados. Después había impresionado a los cortesanos, de tal manera que una gran cantidad de ellos aprovechó sus advertencias, cuidó de sus animales y de sus siervos, ¿no es cierto?, y se protegió de alguna de las plagas. Finalmente, toda la corte llegó a convencerse de que él realmente tenía el poder de destruir a todo el país. Hola César, hola Jorge, buenas tardes, hola Maidali. Entonces, Moshe había tratado al rey de igual a igual, había tenido un trato de igual a igual, ¿no es cierto? Y el hecho de que el pueblo lo reverenciaba como a un dios, a Faraón, ¿no?, obviamente, automáticamente acrecentó el prestigio de Moshe, ¿no es cierto? Si Moshe trataba a la encarnación del dios como uno igual y encima lo vencía, ¿no es cierto?, todo el tiempo, Moshe era digno de respeto, evidentemente. Si no hubieran considerado que Moshe era una persona sumamente extraordinaria, quien sería peligroso molestar, probablemente desde hacía mucho tiempo habría sufrido alguna agresión. Pero como estaban las cosas, toda la nación pareció contenta de que estuviera por irse el pueblo que les había ocasionado tantas desgracias, y por lo mismo dieron gustosamente de sus recursos para que por tanto tiempo, ¿no es cierto?, habían negado a los esclavos. Así también el mundo debe vernos a nosotros, no como pobres esclavos explotados, sino como uno más que trabaja, o sea, no como uno más que está trabajando como todos, ¿no es cierto?, en este mundo, como personas comunes. El mundo no puede vernos como personas comunes, como que pertenecemos al mundo igual que ellos, ¿sí? Ellos deben vernos como las personas especiales que somos, y eso no es vanidad, es manifestar a Yahweh. Si no lo manifestamos, estamos equivocadísimos. Si por falsa modestia ocultamos su luz, ¿no es cierto?, ¿cómo la va a ver el mundo? No se trata de eso, y no se trata de vanidad tampoco. Nosotros somos la sal y la luz de la tierra, ¿no es cierto?, y tenemos su autoridad porque Él está en nosotros, Él se colocó en nosotros, no por nuestro mérito, son méritos suyos todos. No utilizar su autoridad es negarla, es negarlo a Él. Pero como no es algo que provenga de nosotros mismos, no hay vanidad, ni puede haberla. La autoridad es así exigida para la gloria del Padre y no para nuestra propia gloria, como algunos también hacen, ¿no es cierto? Así que todo lo que hacemos lo hacemos para su gloria y la de su reino. Moshe dijo... Así dice Yahweh, para la medianoche saldré entre los mitzritas y cada primogénito del país morirá, desde el primogénito del faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la esclava que está detrás de los molinos, y todos los primogénitos del ganado. Y habrá un fuerte clamor en toda la tierra de Mitzrayim.
tal como nunca lo ha habido ni lo habrá jamás. Shemot en el capítulo 11, seguimos. Moshe estaba parado, quieto delante de Faraón, ¿no es cierto? Por primera vez Elohim lo guió a decir específicamente lo que iba a pasar con los primogénitos de Egipto. Ellos iban a morir todos, debido a que los egipcios no dejaban ir al primogénito, que es Israel, ¿no es cierto?, de Elohim. Por lo tanto, habría un gran clamor por toda la tierra de Egipto. Hasta el primogénito de la esclava que está detrás de los molinos. Sentarse detrás de los molinos era el trabajo más bajo, o sea que aquí lo expone desde el faraón, o sea, el cargo más alto, hasta el cargo más bajo. No iba a haber distinción social, ¿no es cierto? Para nada. En Yeshaya hay varias profecías que hablan de lo que va a pasar con Egipto en los últimos tiempos. Y herirá Yahweh a Egipto, herirá y sanará, y se convertirán a Yahweh, le será clemente y lo sanará, dice en el capítulo 19. Y en el 11 dice, Yahweh secará la lengua del mar Mitzrita, con el poder de su aliento levantará su mano sobre el río y lo partirá en 7 arroyos, de modo que se pueda pasar por él con sandalias. Pero vemos que a pesar de estas heridas, que se verán en un futuro no muy lejano, no habrá un clamor en Egipto como aquella noche cuando todos los primogénitos fueron muertos. Son bien conocidas la intensidad de las emociones de los orientales, ¿no es cierto? Como gritan, lloran, claman, ¿no es cierto? Y todo lo hacen con bastante barullo, ¿no es cierto? Bastante llamativamente. Las pinturas de los antiguos funerales egipcios presentan a las mujeres llorando a gritos, ¿no es cierto? Con los cabellos todos peinados y los brazos en alto, expresando su dolor con grandes gestos, ¿no es cierto? Herodoto, que fue un historiador, relata que los egipcios se desnudaban y se golpeaban el pecho en los funerales. Eran bien expresivos, ¿no es cierto? Muy, muy expresivos. Y esta costumbre también prevalecía entre los semitas, ¿sí? Habiendo un amargo duelo en cada casa, ¿no es cierto? Porque dice que no hubo casa en donde no hubiera clamor. Evidentemente, este clamor que hubo en Egipto en aquella noche debe haber sido una cosa sumamente impresionante. Pero ni un perro le gruñirá a ninguno de los israelitas, ni a hombre ni a bestia, para que sepan que Yahweh hace distinción entre Misraim e Israel. Entonces todos estos cortesanos tuyos bajarán donde mí y se postrarán ante mí diciendo, salgan tú y toda la gente que te sigue. Después de esto partiré. Y salió de la presencia del faraón con gran ira. Sucede que Yahweh le había dicho a Moshe, el faraón no te hará caso para que se pueda multiplicar mis maravillas en las tierras de Mitzrayim. Moshe y Aarón habían realizado todas estas maravillas delante del faraón, pero Yahweh le había endurecido el corazón al faraón para que no dejara salir a Israel de su tierra. Quizás a algunos en ese día, incluyendo al faraón, les fue fácil decir, los egipcios tienen dioses, los israelitas tienen un Elohim, ¿no es cierto? ¿Cuál es la diferencia? Todos, ¿no es cierto? Somos todos iguales. En su gran demostración de poder sobre las deidades egipcias, Yahweh mostró que sí había una diferencia sumamente radical, ¿no es cierto? Esta es la diferencia entre los hijos de las tinieblas y los hijos de la luz. Y esta es una diferencia que nosotros necesitamos manifestar claramente al mundo. El mundo no puede confundirnos con personas comunes, ¿no es cierto? Los hijos de la serpiente siempre insisten en querer hacer a todos iguales, ¿sí? Creyendo que de esa manera pueden reivindicar derechos que no tienen en realidad. Si 9 plagas habían venido de la mano de Elohim, uno podía esperar que la advertencia a Faraón, ¿no es cierto?, de una 10ª plaga, y sobre todo una que podía implicar la muerte del propio hijo, lo conmoviera un poco, ¿no es cierto?, lo moviera a desistir, ¿no es cierto?, de su posición, pero el corazón de Faraón permaneció completamente duro. Ahora vamos a pasar a la parte de Pesach, pero vamos a dar una pequeña introducción antes porque vamos a ver toda una serie de cosas en estos días. Vamos a hablar un poco de las fiestas de Yahweh. Elohim dijo que haya lumbreras en el firmamento del cielo para separar el día de la noche. Servirán como señales para las estaciones, Moedim, ¿no es cierto?, los días y los años. Eso está en Bereshit 1.14. La palabra Moed o Moadá, porque puede ser femenino o masculino, indica propiamente un tiempo fijo o una temporada, ¿no es cierto? Específicamente un festival, una fiesta, ¿sí? Por implicación también puede ser una asamblea o reunión, ¿no es cierto? La gente que se reúne con un propósito, el grupo de reunión de una fiesta. En ese sentido también
congregación puede ser, ¿no es cierto? Y por extensión también el lugar donde se reúnen, ¿no es cierto? Y finalmente también puede ser una señal, porque es algo que está fijado de antemano, ¿no es cierto? En este sentido, el tema de las temporadas, ¿no es cierto? Porque son cosas que están fijadas de antemano. Las primeras 4 fiestas, que son Pesaj, panes sin levadura, o sea, Haggai Hamatzah, primicias, que es Bikurim, y Shavuot, o sea, Pentecostés, nos enseñan principalmente acerca de los acontecimientos más significativos de la primera venida de Mashiach, ¿verdad? Creo que la mayoría ya tiene esta idea básica. Y la razón por la cual estos eventos forman parte importante, obviamente, de la redención divina del hombre. Las últimas 3 fiestas, que son la fiesta de trompeta, Yom Teruah, que hoy se conoce también como Rosh Hashanah, porque el judaísmo babilónico festeja el año nuevo, que no tiene nada que ver con el bíblico, el día de la expiación, que es Yom Kippur, ¿no es cierto? Y tabernáculos o Sukkot, son las últimas 3 fiestas. Estas presentan una perspectiva de los acontecimientos relevantes a la segunda venida de Mashiach, ¿no es cierto? Entonces, las fiestas que Yahweh instituyó para su pueblo son muy importantes, y esto es lo que vamos a estar estudiando próximamente, porque como creyentes del Mashiach necesitamos conocer los tiempos de nuestro Elohim y ver el plano completo que él ha pintado, también a través de todas sus fiestas. Después de 9 plagas en contra de Faraón y Egipto, está a punto de llegar ahora para el pueblo israelita el tiempo de la liberación y salvación, ¿no es cierto? Pero para Egipto y Faraón está a punto de ser ejecutada la sentencia final del juicio al que están siendo sometidos realmente. Yahweh habló a Moshe y le dio unas instrucciones antes de salir de Mitzrayim y antes de la 10ª plaga, ¿no es cierto? Yahweh dijo a Moshe y a Aarón en la tierra de Mitzrayim: este mes marcará para ustedes el principio de los meses, será el primero de los meses del año para ustedes. Ahora ya estamos en el capítulo 12 de Shemot. La inminente liberación del poder de Faraón, Hasatán, ¿no es cierto? Y la salida del pueblo de Egipto es el comienzo de una nueva vida. Por eso este mes sería el comienzo de un nuevo calendario. Iba a cambiar absolutamente todo en la vida de los israelitas, ¿no es cierto? Iba a ser una nueva forma de conteo. Los israelitas utilizaban el calendario egipcio, ya que vivían ahí, obviamente, ¿no es cierto? De hecho, continuaron utilizándolo. El resto del mundo utilizaba otro calendario, ¿no es cierto? Y si bien había ciertas diferencias entre ellos, eran menores, ¿no es cierto? Todos coincidían bastante entre sí para como que comenzaban en otoño. Esa era la constante, ¿no es cierto? Esto también sucedía con el calendario babilónico, el mismo que utilizaron después, ¿no es cierto?, cuando estuvieron en el exilio de Babel, y del cual se llevaron los nombres de sus meses dioses, ¿no es cierto?, además de otras prácticas. La salida de Egipto fue un hecho tan significativo que Elohim le dijo a los hijos de Israel que rehicieran su calendario. El nuevo año ahora no iba a empezar más en otoño, sino que empezaría con el mes de su redención sobre Egipto, con la conmemoración de su liberación de Egipto. Ellos no tenían la comprensión que nosotros tenemos hoy, que estaban siendo liberados del pecado y del mundo, ¿verdad? Pero esa era en realidad el motivo de tal festejo, así que era una forma bastante dramática de decir que todo debía cambiar radicalmente y que ellos estaban empezando una vida nueva que no tenía nada, pero nada que ver con el mundo, ni siquiera en sus tiempos. Y Moshe le dijo al pueblo: acuérdense de este día en el que ustedes salieron libres de Mitzrayim, la casa de servidumbre, como Yahweh los libró de ella con mano poderosa. Ningún pan leudado deberán comer. Ustedes salen libres en este día, en el mes de Abib. Esto está en Shemot capítulo 13. Sin embargo, ellos mantuvieron los dos calendarios, y esto complica las cosas a la hora de tratar de establecer las cronologías a través de los registros bíblicos. Pero lo permitió también porque, bueno, formaba parte de la confusión para que ellos mismos provocaron, ¿no es cierto? El año civil comenzaba en el otoño, ¿no es cierto?, como comenzaba antiguamente, siempre con el calendario externo, ¿no es cierto?, con el calendario del mundo. Y el religioso, entonces, en primavera, en Aviv, o Nisan, como lo llamaron después que volvieron de Babel. Los hebreos comenzaban a contar los reinados de los reyes en otoño. Ese es un punto que es importante. Para demostrar este hecho solo tenemos que comparar dos pasajes de Nehemías. La narración de Nehemías, hijo de Jacayá, en el mes de Quisleu,
del año 20, cuando estaba yo en la ciudadela de Sushan, dice en el capítulo 1, ¿no es cierto? El relato de Nehemías continúa relatando cómo él es informado de la mala situación del remanente que había permanecido en la tierra de Yahudá, ¿no es cierto? La destrucción de las murallas de Jerusalén, cómo él eleva su súplica a Yahweh en ese momento. Y entonces continúa. En el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artahashta, se puso vino delante de él. Yo cogí el vino y se lo di al rey. Nunca antes había estado yo triste en su presencia. Esto está en el capítulo 2 ya. Así que el mes de Nisan, en el 20º año del reinado de Artahashta o Artajerjes, ¿no es cierto?, cayó en la primavera, o sea, para nosotros sería marzo-abril más o menos de nuestro calendario actual, del año 455 antes de la era común. El mes de Kisleu cayó en el invierno alrededor de noviembre o diciembre de ese mismo año, ¿no es cierto? Este segundo pasuk, si comparado con el primero que leímos, revela que Nehemías contaba los años del rey, los años del reino, de acuerdo con el calendario civil de los hebreos, era el calendario babilónico también. O sea, estaba haciendo el conteo de acuerdo a la parte oficial, ¿no es cierto?, del mundo. Mientras que da inicio a la narrativa de todo lo que va a estar relacionado con Jerusalén y todas las cosas de la reconstrucción de la ciudad y todo lo demás, comenzando por Nisan, ¿no es cierto? Él lo llama Nisan porque era el nombre babilónico de Abib, pero en ese caso él está usando el calendario religioso. Así que esto genera gran confusión. Según Bereshit 8:4, el arca de Noah se posó sobre los montes de Ararat en el día 17 del séptimo mes, ¿sí? Las tradiciones judías afirman que ese séptimo mes fue el primer mes de Shemot 12. Pesaj se festejaba el día 14 de este mes. Esto significa que se festejaba 3 días antes del día que marcaba el hecho, o sea, 14, ¿no es cierto?, en vez del 17, de que el arca se posara sobre los montes de Ararat. Estas son tradiciones judías. Este evento tipificaba la resurrección de Mashiach, o sea, según lo que dicen los mesiánicos, ¿no es cierto? Porque ellos obviamente no aceptaban eso. Entonces, este mes coincide más o menos con la última mitad de marzo y la primera mitad de abril, según el calendario romano, como dijimos. Esto porque es bastante confuso hacer este empalme entre los dos calendarios. La palabra Aviv significa brotar, retoñar, ¿no es cierto? Entonces siempre se refiere a algo verde, algo tierno, y específicamente está relacionado con las espigas verdes. En la Edad Media la palabra pasó a ser sinónimo de primaveras y así es utilizada y traducida en el hebreo moderno. Pero antiguamente esta palabra primavera viene de espigas verdes, realmente. El brote, el retoño, representa el comienzo de la energía de la vida y ciertamente es lo que significa primavera. Nuestra experiencia también lo confirma. El día en que invocamos por primera vez el nombre de Elohim, ¿no es cierto?, que creímos en él y fuimos salvos, la vida empieza a brotar y a retoñar en nuestro interior. Así que todo aquel que no haya experimentado esto realmente no es un verdadero creyente. El mes también es el mes entonces de la redención. La redención es el inicio del programa de salvación del Eterno. Es el primer paso, como lo hemos dicho muchas veces, es la puerta de entrada y después empieza el camino, pero todo empieza realmente con el sacrificio del Cordero, cuya sangre libera de la muerte. Después viene la libertad de la esclavitud. Pero lo primero siempre la sangre del Cordero. Todo el programa de salvación está revelado en las fiestas del Eterno. Y por eso este mes tiene que ser el primero del año, evidentemente, para que el programa esté en orden, porque si no, no se lo ve correctamente. Insistir en el uso de un calendario civil trae confusiones, como en el caso de los registros de los reinados, ¿no es cierto?, que ya mencionamos, porque al alterar el orden de los meses, se altera el plan de redención del Eterno y no será comprendido. Entonces, de aquí en adelante se emplearon dos cómputos, como decimos, uno para los propósitos sagrados y otro para los civiles. El primer mes de cada año era el séptimo del otro, ¿sí? Aunque los números siempre iban desde Aviv Nisan, ¿no es cierto?, como el primero. El año civil, que empieza en el mes de Tishri, según nombre babilónico, nunca fue abandonado por los israelitas realmente y todavía está en uso entre los judíos hoy, lo sabemos. Pero podemos rastrear su existencia por todo el periodo del Tanaj. Fue perpetuado por los judíos porque creían que Elohim creó el mundo en el otoño de ese año, como dijimos. Hay una fiesta
anual establecida en la Torah para este día, llamada Yom Teruah, ¿no es cierto? Que es el día de las trompetas, la fiesta de las trompetas es el día del clamor o toque del shofar. El judaísmo babilónico celebra el Año Nuevo en esta fiesta, como dijimos, ¿no es cierto? Y lo llama Rosh Hashanah, o cabeza del año, pero es cabeza del año babilónico. Sin embargo, la Torah dice que para ustedes, es decir, para los hijos de Israel y los gentiles convertidos que somos copartícipes de la redención, nosotros nos incluimos, el mes de Aviv es el primero del año. Así que, ¿cuál es cabeza del año? ¿Cuál es Rosh Hashanah? No puede ser nunca el mes que decidan ellos por su cuenta. Como de costumbre se desobedeció y se insiste en desobedecer. La expresión para ustedes entonces nos da a entender que no sería así para otros, o sea, será así para ustedes, pero no para los demás. Por eso hay una diferencia, ¿no es cierto? Desde el principio los pueblos de las naciones contaron los meses desde el día de la creación de Adán, según es la tradición, ¿no es cierto? O sea, el primer día del primer mes. Y cuando Adán fue creado, el sexto día de la semana, él empezó a contar el tiempo, dicen. Pero ahora el Eterno dice para ustedes, dando a entender que para otros no iba a ser así. Los otros continuarían con su antigua medida de tiempo, ¿no es cierto? Mientras que sus hijos, su pueblo, iba a comenzar con un nuevo calendario, porque todo debía ser nuevo para ellos. Estaba él, al sacar a Israel de Egipto, lo que estaba dando comienzo era una nueva humanidad, una nueva creación, a través que, por supuesto en sombra en ese momento, ¿no es cierto? Pero que a través del segundo Adán nacería realmente esta nueva humanidad, ¿no es cierto? Por lo tanto, todo debía ser diferente y no se podían contar las cosas desde la época de Adán. Entonces, vamos a ver un poquito rápido ahora la tipología de Pesach. Necesitamos ver el cuadro claro de la redención de Mashiach en este sentido. El Brit Hadashah revela los diferentes aspectos de la redención, ¿sí? Pero no están sistematizados, ¿no es cierto?, de una manera doctrinal. Yahanan, en el capítulo 1:29, dice que Mashiach es el Cordero de Elohim, ¿no es cierto? Y en Korinthim Aleph, Shaul se refiere a Mashiach como Pesach, directamente. En diferentes ocasiones podemos ver en el Brit Hadashah diferentes aspectos de la redención de Mashiach, pero no está todo explicado junto, por así decir. Sin embargo, en Shemot 12, realmente acá tenemos un cuadro completo, un cuadro detalladísimo, una cosa fantástica, ¿no? Así que necesitamos realmente estudiar este cuadro muy detenidamente y acudir a otras porciones de la palabra, ¿no es cierto?, para iluminar más todavía toda la comprensión. Entonces, Pesaj es un tipo de Mashiach. Shaul dice, límpiense de la vieja levadura para que sean una nueva masa sin levadura, como lo son, porque el Mashiach, nuestro Pesaj, nuestro Pesaj, ya lo sacrificaron. Aquí Shaul no dice que Mashiach es nuestro cordero, él dice que Mashiach es nuestro Pesaj, ¿sí? Pero ¿cómo podría ser Pesaj, o sea, Pesaj ser sacrificado, ¿no es cierto? La respuesta es que Mashiach no es solamente el cordero de Pesaj, sino que es todo nuestro Pesaj, ¿sí? Es todos los aspectos de Pesaj, el cordero, el pan, las hierbas amargas, todas las partes, ¿no es cierto?, que guardan relación con Mashiach. Por lo tanto, él no es solamente y únicamente el cordero, sino Pesaj misma, en completitud. La palabra Pesaj significa saltar o pasar por encima, ¿no es cierto? Creo que esto ya la mayoría lo sabemos, ¿no es cierto? En ese sentido, la mejor traducción es la inglesa Passover, ¿no es cierto?, que es justamente pasar por encima. Esto significa que el juicio de Elohim pasa sobre nosotros, pasa sobre los creyentes, o los que comienzan a formar parte de su pueblo. Los creyentes pasan a ser parte de su pueblo. En Shemot 12:13 dice, cuando yo vea la sangre, pasaré sobre ustedes, o sea, pasachti alechem. Finalmente, entonces, Pesach, después de esto, porque ven que es un verbo, ¿no es cierto?, llegó a ser un sustantivo, ¿sí? Se convirtió en la palabra, de por sí en el nombre de esta fiesta completa y de toda esta acción completa, ¿no es cierto? Pero tiene su raíz en este verbo de pasar sobre ustedes. Entonces, ¿por qué Mashiach es llamado nuestro Pesach? Según Shemot 12, Elohim pasó por encima de los hijos de Israel porque la sangre del cordero de Pesach había sido untada en el dintel y los postes de las casas, ¿no es cierto? Los hijos de Israel habían recibido el mandato de comer la carne del cordero en sus casas. Esto indica que la casa
sería la cubierta dentro de la cual podían comer la carne del cordero de Pesaj. La casa que los cubría debía tener sangre untada en el dintel y en los postes, ¿no es cierto? Cuando Elohim vio la sangre, él pasó por encima de los hijos de Israel. Por lo tanto, el hecho de pasar por encima se debía a la sangre untada. No obstante, Shaul nos muestra que Pesaj no se relaciona solo con la sangre, sino con Mashiach mismo, ¿sí? O entonces, ¿cómo es el asunto? ¿Nosotros hoy estamos bajo la sangre o estamos en Mashiach? Técnicamente el Berit Hadashah afirma en muchas ocasiones que estamos en Mashiach, ¿sí? Los israelitas antiguamente estuvieron bajo la sangre porque eran sombra y las cosas no habían sido todas completadas. Hola Teresa, bienvenida. Entonces, todavía faltaban, ¿no es cierto?, la realidad de las cosas. Según Corinthians Aleph, capítulo 1, Elohim fue el que nos puso en Mashiach, ¿no es cierto? Fue él el que nos puso en Mashiach. Ya que estamos en Mashiach, él se convierte en nuestro Pesaj. Y esa es la cosa. Esto significa que antes de poder ser nuestro Pesaj, Mashiach debe primero ser nuestra cubierta. Nuestra cubierta hoy en día no es la sangre, sino Mashiach mismo. Es nuestra casa, ¿no es cierto? En nuestra casa además aplicamos la sangre porque su sacrificio es el que nos salva. En Shemot 12, Pesach se centraba en el poder de la sangre en aquel momento, ¿no es cierto? Porque estaban cubiertos y nada más. Ellos no estaban todavía en Mashiach. Pero hoy en día nuestro Pesach se centra en el sacrificio del Cordero. Ciertamente Shemot prefigura de forma perfecta el sacrificio de Yahshua. Esta es la razón por la cual Shaul dijo que Mashiach es nuestro Pesaj. Si nos pidieran que enumeráramos las cosas que componían Pesaj, ¿no es cierto?, y que están aquí en Shemot 12, casi nadie mencionaría la casa. Todos hablarían del cordero, ¿no es cierto?, las hierbas, esto, aquello, pero casi nadie mencionaría la casa. Y la casa aquí simboliza también a Mashiach. Al final de Bereshit 3 vemos que Elohim usó las pieles para cubrir a Adán, ¿no es cierto?, y a Javá. Esas pieles salieron del sacrificio de un cordero. Sabemos, ¿no es cierto? Esto ya lo estudiamos en Bereshit. Un poco más adelante, en Bereshit 4, Abel dice, trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y lo presentó como sacrificio a Elohim y fue acepto. Mediante esta ofrenda él fue realmente aceptado. Y aquí vemos la institución de el primogénito, de presentar los primogénitos como sacrificio. Más adelante vemos que Noah recibió el mandato de construir un arca, ¿no es cierto? Que se puede considerar una casa flotante, porque ellos entraron dentro y estuvieron envueltos, estuvieron completamente como cobertura total. El arca, sabemos, tipificaba a Mashiach, dentro del cual Elohim los había colocado. Noah y su familia entraron en el arca y en ella se salvaron del diluvio, de las aguas de la muerte. Estos ejemplos indican que la revelación bíblica es progresiva siempre. En Bereshit tenemos las túnicas de pieles, ¿no es cierto? Después tenemos un poquito más adelante la ofrenda de los primogénitos de las ovejas y finalmente tenemos el arca que hizo Noah. Pero ahora cuando llegamos a Shemot tenemos el cuadro bastante más completo. En la vida de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob no vemos para nada el relato de la redención, sino que vimos la formación, ¿no es cierto?, de la planta. Entonces, para poder ver esto, debemos ir a la experiencia de los hijos de Israel, que está presentada aquí finalmente en Shemot 12. Aquí vemos el pleno desarrollo de la redención de Elohim que fue siendo indicada, ¿no es cierto? Fue tirando pautas para que la gente pudiera reconocerla cuando llegara. Entonces tenemos las pieles, la ofrenda y el arca, ¿sí? O sea, la casa. Ahora en Shemot tenemos delante de nosotros este pleno desarrollo. El arca se convierte en la casa, un tipo de Mashiach, dentro de la cual estaban colocados los hijos de Israel. Esta es la razón por la cual ningún pasuk del Berit Hadashah afirma que estamos bajo la cubierta. Ahora ya estamos dentro, ¿no es cierto? Sin embargo, muchos indican justamente que estamos en Mashiach. En muchos lugares lo dice. Según Galus ya 13, Elohim nos ha puesto en Mashiach y ahora estamos en él, dentro de él. Ya que Mashiach es una casa dentro de la cual entramos, él es nuestro Pesaj, completamente. Ese es no solo el cordero, sino también los panes sin levadura, las hierbas, la casa, la sangre, es todo lo que necesitamos.
Háblale a toda la comunidad de Israel y diles que el 10 de este mes cada uno de ellos tomará un cordero por familia, un cordero para cada casa. Pero si la familia fuera demasiado pequeña para un cordero, que lo compartan con un vecino que viva cerca en proporción al número de personas. Ustedes contribuirán para el cordero de acuerdo a lo que vaya a comer cada familia. Su cordero será sin mancha, macho y tierno. Puedes tomarlos de las ovejas o de las cabras. Lo vigilarán hasta el día 14 de este mes y toda la asamblea congregada de Israel lo inmolará entre las 2 tardes. Shemot 12 del 3 al 6. Vamos a ir viendo, analizando punto por punto todas estas cosas. Qué bueno, Teresa, bienvenida. Háblale a toda la congregación de Israel. Esta es la primera vez en la Torá de lo que sería un término técnico, ¿no es cierto?, de la palabra congregación, edad. La palabra que se utiliza aquí es edad. Este término que describe a Israel en un sentido religioso, en un sentido de comunión de adoración, ¿no es cierto? La Septuaginta la tradujo como sunagogen, o sea, sinagoga. Aunque el cordero designado para la fiesta de Pesaj no debía ser muerto y comido hasta el 14º día, ¿no es cierto? Los preparativos para la fiesta tenían que comenzar con 4 días de anticipación. Cada uno de ellos tomará un cordero por familia. Cada uno, que dice aquí, se refiere a cada cabeza de hogar, ¿sí? Debajo del cual está la familia, justamente. En el 10 de Aviv fue tomado un cordero para cada casa donde se iba a comer. Según el Talmud, esto se hizo una única vez. En las siguientes celebraciones no se introducía el cordero en la casa, solamente se designaba y era revisado durante 4 días para que fuera sin defecto, ¿no es cierto? Como de costumbre, la carne deja de lado los detalles importantes y después inventa o agrega otros de su imaginación. Era importante realmente introducir el cordero en la casa porque esto prefiguraba a Mashiach entrando en nuestro interior, nosotros dentro de él y él en nuestro interior, ¿no es cierto? De esta manera el cordero se volvía parte de la familia y eso era sumamente importante, no era un detalle secundario. Los fariseos se concentraron en la perfección del cordero, que fuera absolutamente perfecto, y olvidaron la parte de comunión verdaderamente que se requería. Para el tiempo en que era sacrificado, en el día 14, ¿no es cierto?, el cordero debía haber pasado 4 días con la familia y debía ser querido y finalmente ser lamentado. Esto era sumamente importante y los fariseos no lo vieron. Elohim requería el sacrificio de algo precioso, ¿no es cierto?, de algo que fuera querido, y es lamentable que eliminaran este detalle como algo secundario y que sigan eliminándolo aún hoy. Hola Andrés, buenas tardes. Aquí el punto crucial es que el cordero pascual no era para un único individuo, ¿no es cierto?, sino para cada familia. O sea, el padre, la cabeza de la familia decidía, ¿no es cierto?, cuántos eran los que iban a participar, pero era por familia. La unidad básica en la salvación de Elohim no es el individuo, sino toda la casa, la familia, y para llevar al reino, a la nación, ¿no es cierto? Por ejemplo, en Yahoshua 2 y 6, Rahab se salvó con toda la casa de su padre, siendo que la casa de su padre no hizo absolutamente nada, de nada, ¿no es cierto? Se salvaron porque eran parte de Rahab, por así decir. En Lucas 19, Yahshua le dice a Zaqueo, ¿no es cierto?, el publicano, hoy ha venido la salvación a esta casa. No solamente como Zaqueo fue. Según Hechos en el 11, Cornelio recibió la promesa de que él y toda su casa serían salvos en el paso 14. Además también tenemos el caso del carcelero, que cuando preguntó qué debía hacer para ser salvo, Shaul y Silas le dijeron, cree en Yahshua y serás salvo tú y tu casa. ¿No es cierto? En estos casos todos estos casos indican que la unidad básica en la salvación de Elohim es la casa, la familia, y no únicamente el individuo, a pesar de que la familia obviamente está compuesta de individuos. Al creer en Yahshua HaMashiach, ¿no es cierto?, llegamos nosotros a incorporarnos en la familia de la fe. Por lo tanto, mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos y en especial a los de la familia de la fe, que es nuestra familia, dice Galutia en el capítulo 6. Por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los consagrados y miembros de la familia de Yahweh, dice Fedim en el capítulo 2. Si la familia fuera demasiado pequeña para un cordero, los rabinos enseguida determinaron que al menos debía haber 10 personas para cada cordero de Pesaj, ¿sí?, pero no más de 20.
Ellos siempre andan tomando medidas para todo, les encanta eso. Cuando se hicieron los preparativos para los que habían de participar, debía considerarse la cantidad de personas que iban a comer del cordero. Si los niños y los ancianos no debían ser computados de la misma manera porque no comen igual que un hombre en todo su vigor. Consecuentemente, más de dos familias en este sentido podían unirse para este propósito. Esto significa que la familia de la carne debe ser incorporada a la familia de la fe y no al revés, ¿sí? Es decir, si una familia era demasiado pequeña, ¿sí? Debían unirse a otros para poder participar. Si hoy alguien, su familia de la carne, no lo sigue en sus creencias, ¿no es cierto?, debe unirse a su familia de la fe para poder guardar las ordenanzas de vida de Yahweh. Por supuesto, no estoy refiriéndome a que se junten para sacrificar un cordero, obviamente, no se trata de eso, ¿no es cierto?, ya que hoy ya salimos de las sombras y vamos a ver el resto de este estudio también. Pero sí nosotros debemos unir a la conmemoración de esta sombra el memorial de su realización, ¿no es cierto?, que es el sacrificio de Mashiach, que lo vamos a ver más adelante. De la misma manera, no es cosa para ser hecha en privado, sino con la familia de la fe. El memorial era para ser realizado en reunión, en unión con la familia y sobre todo en el caso ya de la realidad, la familia de la fe. Los primeros creyentes lo entendieron muy bien y no partían el pan en sus propias casas, sino en sus reuniones, que originalmente eran en las casas, ¿sí? Porque eso es verdad, ellos no tenían templos y habían sido mayormente echados de todas las sinagogas y no los dejaban entrar a ningún lado. Todos los creyentes estaban unidos y tenían en común todas las cosas, vendían sus propiedades y sus pertenencias y lo repartían entre todos según la necesidad de cada uno. Todos los días asistían unánimemente al templo, partían el pan en las casas y comían juntos con alegrías y sencillez de corazón. Dice Hechos en el capítulo 2. Los primeros creyentes entonces vivían unidos como una verdadera familia, ¿no es cierto?, la familia de la fe, y era con ellos con quienes partían este pan en las casas. Esta costumbre se hacía en todas las comidas, ¿sí?, no en una fecha especial como un ritual, como tantos han pretendido y todavía hoy pretenden afirmar que existe una fecha determinada. El partir el pan era ya una costumbre antigua, ¿no es cierto?, que se realizaba en todas partes, ¿no es cierto?, es mencionada en muchos lugares en las escrituras y se trata como de una comunión, ¿no es cierto? Es la comida en el Medio Oriente, compartir una comida, es una situación muy especial, ¿no es cierto?, para los habitantes del Medio Oriente. El mismo Yahshua ya había hecho milagros partiendo el pan, ¿no es cierto?, como también Elisha lo hizo en el Tanaj. También él partió el pan para muchos, hizo milagros en ese sentido. La copa de bendición que bendecimos es la participación de la sangre del Mashiach. El pan que partimos es la participación del cuerpo del Mashiach. El que haya un solo pan significa que nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo, pues todos participamos de un solo pan. Dice Shaul en Corintiyim Aleph. O sea que lo que está diciendo aquí es que esta festividad era realizada en el cuerpo, ¿no es cierto?, con la familia de la fe. Hola Aarón, buenas tardes. Muy bienvenido. Entonces, el memorial de Mashiach no es un ritual que se realice en templos ni tampoco una fiesta para la familia de la carne nada más, ¿sí? Esto no niega que si la familia de la carne es también nuestra familia de la fe, podamos hacerlo con ellos también todos los días, ¿no es cierto?, en cada comida. De hecho, se trata de tener la correcta comprensión de lo que Mashiach estaba pidiendo. Y les dijo: ¿cuánto he deseado comer con ustedes este Pesaj antes de padecer? Porque les digo que no volveré a comer de él hasta que se cumpla en el reino de Elohim. Luego tomó una copa y después de dar gracias dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vida hasta que venga el reino de Elohim. Entonces tomó pan y después de dar gracias lo partió y les dijo, diciendo: esto es mi cuerpo que se da por ustedes, hagan esto en memoria mía. Igualmente, después de haber cenado, tomó también la copa y dijo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre, que por ustedes se derrama. Todo esto está en Lucas en el capítulo 22. Esta no era la cena de Pesaj, ¿sí?, sino una fiesta que se realizaba, se podía realizar o no, era opcional, el día anterior,
según unos. Según otros, el Mashiach estaba siguiendo el calendario de los saduceos, o sea, de los saduquitas, que difería del de los fariseos, ¿sí? De otra manera, Mashiach no habría podido comer Pesaj y ser muerto al mismo tiempo, ¿no es cierto? Como el cordero de Pesaj. Por este motivo, muchos han pretendido instituir el memorial como si fuera un ritual, ¿no es cierto?, en el día antes de Pesach, siendo que nada por el estilo realmente es mencionado en todas las escrituras. De hecho, tampoco se menciona que los nuevos conversos continuaran guardando las antiguas fiestas, como tanto pretenden hoy, ¿no es cierto? Aseguran cosas que no están completamente, no están documentadas, no están en las escrituras. Para los primeros creyentes, pretender guardar Pesach, vamos a suponer lo siguiente, yo quiero que se posicionen en la situación. Al año siguiente, después de la muerte de Mashiach, ¿no es cierto? El siguiente Pesach, ¿no es cierto?, implicaría una falta de comprensión de su sacrificio, del sacrificio de Mashiach, ya que para la fiesta debían sacrificar un cordero. ¿Qué iban a hacer? ¿Ir al templo y sacrificar un cordero? ¿O aceptaban el sacrificio completamente perfecto de Mashiach? La duda empieza en preguntarse qué habrán hecho. ¿Mantuvieron la forma de la fiesta, como aseguran algunos actualmente, comiendo un cordero fuera del sacrificio, es decir, un animal simplemente muerto, no sacrificado ritualmente, por así decir, un animal para ser comido, para poder guardar la apariencia de un Pesaj? No concuerda mucho con el tipo de mentalidad de aquellas personas en la antigüedad. En todas las escrituras no se menciona absolutamente nada semejante, y si hubieran guardado Pesaj, estarían negando el sacrificio de Mashiach. O sea, hay una gran contradicción en este punto. Ni tampoco se dice que los apóstoles indicaran a los nuevos conversos guardar las fiestas israelitas. Ellos indicaron varias cosas, ¿no es cierto? Inclusive no menciona, esto fue justamente con aquella discusión de la circuncisión, fue eliminado. Dice, las cosas que mencionaron no en ningún momento mencionan las fiestas, pero sí se menciona varias veces que ellos partían el pan. Eso sí se menciona, y muchas veces. Para eso se reunían, para partir el pan, y al parecer lo hacían repetidamente, no en una fecha determinada. Porque cuando ustedes se reúnen en un lugar, no es para comer la cena del Adón, empieza a retarlos, ¿no es cierto? A Shaul en Corintillín Malef en el capítulo 11, los está retando, ¿no es cierto? Porque se ponían y comían como bestias, ¿no es cierto? Había problemas en esas reuniones. Es decir, que ellos se reunían entre sí, ¿no es cierto? En esa familia de la fe, repetidas veces y sin fecha determinada, ¿no es cierto? Porque dice, cuando ustedes se reúnen en un lugar, o sea, no había un lugar determinado y era una reunión de familia. No está diciendo para nada cuando ustedes se reúnen para la cena del Adón, ¿no es cierto?, para la cena memorial, ni para ninguno de los títulos que podría llegar a identificar, ¿no es cierto?, esto como una cosa especial. Aquí los está, ¿no es cierto?, retando, porque aunque la excusa de esa reunión era la cena del Adón, se reunían porque también iban a partir el pan, algunos abusaban de comida y bebida, pues cada cual se adelanta a comer su propia cena mientras unos tienen hambre, otros se emborrachan, ¿no es cierto? Bueno, esa era la situación que él estaba comentando. Y entonces pasa a recordarles el memorial, porque yo recibí del maestro la enseñanza que les transmití, que el maestro Yahshua, la noche en que lo entregaron, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, esto representa mi cuerpo en favor de ustedes, hagan esto en memoria mía. De igual manera tomó también la copa después de haber cenado y dijo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre, hagan esto todas las veces que la beban en memoria de mí. Todas las veces que coman este pan y beban esta copa anuncian la muerte del maestro hasta que él venga. Entonces, aquí también les explica el correcto simbolismo de este memorial, ¿no es cierto? Anunciar la muerte de Mashiach al mundo hasta su segunda venida. Y continúa, de modo que cualquiera que coma este pan y beba esta copa del maestro de manera indigna, será culpable del cuerpo y de la sangre del maestro, ¿no es cierto? Porque estaba faltando el respeto. Por lo tanto, examínese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe sin discernir la realidad, ¿no es cierto?, lo otro eran las sombras, come y bebe juicio para sí mismo. Por eso hay entre ustedes muchos enfermos y debilitados y muchos han muerto. Pero si nos examináramos bien a nosotros mismos no se nos juzgaría. Pero al ser juzgado Yahweh nos disciplina para que no nos condenemos con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. Si alguien tiene hambre, que coma en su casa.
¿no es cierto? Para que su reunión no resulte en juicio. Las demás cosas, perdón, las pondré en orden cuando llegue. De manera que desde un comienzo toda esta reprensión era para los que comían mal de la cena del Adón, la cual era realizada con continuidad y no una vez al año. El memorial de la cena del Adón es para recordar el nuevo pacto que él abrió para nosotros, ¿no es cierto? Un pacto de vida para todos los que creen que él cumplió cabalmente el antiguo pacto, ¿no es cierto? Y que ahora se ha hecho arrugas entrando en nuestro interior, en el interior de cada uno de los que creen, ¿no es cierto? De los que creemos en él como Salvador y Rey, y no al mismo tiempo nos ha colocado en su interior. Nosotros estamos en Mashiach, nosotros en él y él en nosotros, y de esta manera somos Ejad, como él y el Padre son unos. Y así también nosotros a través de Mashiach somos uno con el Padre. En las Escrituras encontramos al propio Yahweh instituyendo clarísimamente cada fiesta con sus rituales. Él indica, dice, esto lo van a hacer así, así, así. Él da todos los detalles, ¿no es cierto? Todas las fechas designadas, explica todo cómo lo tienen que hacer. Todas estas fechas apuntaban a Mashiach, tanto en su primera como en su segunda venida, como ya dijimos. Eran como representaciones teatrales, ¿no es cierto?, que estaban diseñadas para que el pueblo alcanzara comprensión del plan de Yahweh, para que en el momento de su llegada, de su aparición, lo reconocieran, vieran las señales. Ya hemos visto que no fue así, lamentablemente, la mayoría no reconoció las señales, aunque algunos sí lo hicieron. ¿Quiénes no lo reconocieron y se negaron también a aceptarlo? Aquellos que más estrictamente guardaban las fiestas, ¿no es cierto? Aquellos que hacían todo, los fariseos, básicamente, que hacían de todo una gran medida de cosas. Ellos permanecieron en la superficie del mensaje, en la cáscara exterior, en la forma, en cómo guardar, cómo hacer, cómo se hace esto, y todavía hoy te dan un montón en las páginas puedes encontrar paso a paso cómo hacer las cosas, ¿no es cierto? Como si son rituales muertos. Esos rituales no tienen, repitan esto otra vez. ¿En qué se diferencia eso de una misa católica? Absolutamente nada, es exactamente lo mismo. Olvidaron el contenido al punto de negarlo cuando lo vieron. Se olvidaron tanto de lo que estaba representando esto, que cuando lo vieron no lo reconocieron. Lo que Mashiach estaba pidiendo no era que hiciéramos un nuevo ritual, sino que lo que él dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes. Eso fue lo que él dijo. Es decir, que tomemos su cuerpo y su sangre y lo repartamos entre nosotros como familia. Esto es intercambiar dones, como decía Shaul, y se hace en la familia de la fe. Y esto es partir el pan, esto es partir a Mashiach y repartirlo entre nosotros. Su cordero será sin mancha, macho y tierno. Puedes tomarlo de las ovejas o de las cabras, indicó también. La ausencia de defectos y daños no solo correspondía con lo sagrado, ¿no es cierto?, lo kadosh del propósito al cual se estaban dedicando los animales, sino que era un símbolo de la integridad moral, obviamente, de Mashiach, que es el representado en este sacrificio, ¿no es cierto? Para una persona piadosa antiguamente, ¿no es cierto?, el ciego, el cojo y el enfermo no podían ser aceptables como sacrificios ante Elohim. Cuando presentan un animal ciego para sacrificio, no importa, dicen. Cuando presentan una coja o enferma, no importa. Ofrézcanselo a su gobernador a ver si se los acepta, a ver si les muestra favor, dijo Yahweh de los ejércitos, ofendido y enojado, con razón en Malají, ya en el capítulo 1. Más adelante la ley expresamente prohibió el uso de animales imperfectos para los sacrificios obligatorios, aunque podían ser presentados como ofrendas voluntarias. No debes ofrecer nada que tenga defecto, porque no será aceptado a tu favor. Porque todos los sacrificios representan a Mashiach, no solamente aquel primer cordero, sino todos, ya los vamos a estudiar en su momento. Y cuando un hombre ofrezca de la manada o del rebaño un sacrificio de bienestar a Yahweh por un voto explícito o como ofrenda voluntaria, para ser aceptable tiene que ser sin tacha, no debe haber defecto en él. Cualquier animal ciego o herido o mutilado o con un lobanillo, que no sé qué es, o una cicatriz de llaga, alguna cosa, ¿no es cierto?, alguna marca, o con escorbuto, que es una enfermedad, ese no lo debes ofrecer a Yahweh, no debes poner ninguno de esos sobre el altar como ofrenda extendida a Yahweh. Puedes, sin embargo, presentar como ofrenda voluntaria un buey o una abeja con una extremidad extendida o contraída, una mala formación, ¿no es cierto?, pero no será aceptado para un voto. O sea, las cosas importantes no podían ser. Podía ser una ofrenda voluntaria y nada más, una ofrenda de comunión.
No debes ofrecer a Yahweh ninguno con testículos magullados o aplastados o quebrados o cortados. No debes tener semejantes prácticas en tu propia tierra siquiera, ni deberás aceptar semejantes animales de un extranjero como ofrenda de alimento para tu Elohim, porque están mutilados, tienen defecto, no serán aceptados en tu favor. La ausencia de tachas, entonces, de marcas, de cosas cerradas, era especialmente importante en la víctima que tenía como fin representar al Mashiach. El Mashiach es perfecto y no puede ser representado por una víctima con defectos. Durante la semana de la muerte, en el madero, Yahshua fue examinado y puesto a prueba por muchos, ¿no es cierto?, cumpliendo así con las escrituras, de que el cordero debía pasar esos 4 días, ¿no es cierto?, dentro de la casa y ser examinado que fuera perfecto, ¿no es cierto? Entre los que lo examinaron estuvieron el sumo sacerdote y los ancianos, como dice Matías 21, cuando llegó al templo comenzó a enseñar. Enseguida se le acercaron los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio esta autoridad? Ahí empezaron a examinarlo. Pilatos, los sacerdotes y los ancianos en varios pasuquín, que yo los voy a dejar acá nombrados los pasuquín para que ustedes los lean, así no hacemos las cosas demasiado largas, ¿no es cierto? Menciono uno. Al amanecer todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron a deliberar contra Yahshua para darle muerte. O sea, ya había reunión, ¿no es cierto?, para examinar cómo podían eliminarlos. Herodes mismo también, dice, Herodes lo interrogó con muchas preguntas, pero Yahshua no le respondió nada. Y Oredos y su corte, después de menospreciarlo y burlarse de él, lo vistieron con ropa espléndida y volvieron a enviarlo donde Pilato. Anás y Caifás, los sumos sacerdotes también, ¿no es cierto? Anás lo envió a Caifás, que era el sumo sacerdote de aquel año. Caifás mismo, solo, también lo estuvo examinando, ¿no es cierto? Y a Judá, o sea, Judas, ¿no es cierto? Dice, y a Judá, el que lo había entregado, al ver que lo condenaban, sintió remordimiento y dijo, yo he pecado entregando sangre inocente. Él mismo lo examinó y lo encontró sin culpa, ¿no es cierto? El centurión, cuando el centurión y los que con él vigilaban a Yahshua presenciaron el terremoto y las cosas que habían sucedido, se asustaron muchísimo y dijeron, verdaderamente este era hijo de Elohim. Esa fue otro examen, ¿no es cierto?, que pasó completamente. El ladrón arrepentido, cuando dijo, nosotros a la verdad que le dijo al otro, padecemos con razón porque estamos recibiendo lo que merecieron nuestros hechos, pero este no hizo ningún mal. Y este también fue encontrado sin culpa. Cuando examinamos a Yahshua, nosotros también tenemos que comprender, ¿no es cierto?, que no tiene ninguna mancha ni contaminación, y sin embargo él cargó todas nuestras manchas y contaminaciones de toda la humanidad, y que una parte era nuestra. La palabra hebrea para cordero es se, que significa la cría de una oveja o de cabra, ¿no es cierto? Es un corderito, por así decir, es un bebecito, ¿no es cierto?, que no se especifica cuál de las dos razas es. Así que el cordero podía ser de cualquiera de estos dos tipos de animales. El cabrito conecta el sacrificio de Pesaj con Yom Kippur, que es el día de la expiación, ¿no es cierto?, cuando se sacrifican 2 machos cabríos, ¿no es cierto?, que llevan el pecado de los hijos de Israel. El día 10 del primer mes tiene un reflejo con el día 10 del séptimo mes, ¿sí?, Yom Kippur, que es el día de la expiación. De esto aprendemos que Mashiach cumple realmente las dos funciones, la de cordero y la de macho cabrío, o sea, de morir para liberar a los primogénitos de la muerte y también para quitar el pecado del pueblo. Al día siguiente, Yahan envió a Yahshua, que venía hacia él, y dijo, este es el cordero de Yahweh que quita el pecado del mundo. El cordero alude al sacrificio de Pesaj, ¿no es cierto?, que no quitaba realmente el pecado, sino que libraba de la muerte en su momento, ¿no es cierto?, en aquel momento de Pesaj. Y la frase que quita el pecado del mundo hace alusión al sacrificio de Yom Kippur. Aquel viejo cordero, o sea, el cordero de Pesaj original en Shemot, no quitaba el pecado, solamente lo cubría, ¿no es cierto?, hasta que llegó el verdadero cordero. El cordero tenía que ser macho para simbolizar a un hombre, que es Yahshua, ¿no es cierto? Por el pecado de un hombre vino el pecado al mundo, dice. Por eso, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado vino la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, Romanín 5. Y dado que Adán, entonces, el primer hombre pecó, de esa manera también Yahshua, otro hombre, debía morir para expiar este pecado. Así que, si por el delito de uno solo reinó la muerte por culpa de aquel, con más razón reinarán en vida los que reciben la
abundancia de su favor y el don de la justificación mediante uno solo, Yahshua el Mashiach. Así que como por el delito de uno vino la condenación de todos los hombres, así también por la vida justa de uno vino para todos los hombres la justificación que da vida. Porque como por la desobediencia de un solo hombre a muchos se los contó como pecadores, así también por la obediencia de uno a muchos se los contará como justos. Lo vigilarán hasta el día 14 del mes. Así que esta es la continuación. Tengan presente, nos dice Kefá en su primera epístola, tengan presente que los han rescatado de su vana manera de vivir, la cual heredaron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa del Mashiach, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Él, a la verdad, estuvo destinado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en los últimos tiempos por causa de ustedes. Cuando habla de que él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, hace referencia al día 10 de Nisan, ¿no es cierto?, cuando cada cordero fue designado ya para ser sacrificado el día 14, ¿no es cierto?, sus 4 días. Antiguamente, antes de sacrificar al cordero, ya dijimos que había que señalar quiénes iban a participar de esa comida, ¿no es cierto?, se hacía una lista y se entregaba, ¿no es cierto? Había que calcular bien si se necesitaban 1 o 2 corderos porque no se puede dejar la carne de más, ¿no es cierto? En tiempos del segundo templo, cada persona tenía que unirse a un grupo con un cordero asignado, ¿sí? Así que cada individuo de un grupo tenía un cordero asignado de antemano a él, ¿no es cierto?, 4 días antes de su sacrificio. Esto enseña que Yahshua HaMashiach fue designado 4000 años antes de su muerte, que corresponden a 4 días, para ser sacrificado para todas aquellas personas que estaban inscritas en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Y lo adorarán todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida del cordero inmolado desde la fundación del mundo, dice Gigalut en el capítulo 13. Una traducción dice cordero inmolado desde la fundación del mundo y la otra dice el cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Se puede leer de cualquiera de las dos formas y realmente no implica demasiado en la traducción, no afecta. Los dos cuadran bien dentro de este contexto. Bendito sea el Elohim y Padre de nuestro Maestro Yahshua el Mashiach, quien nos ha bendecido en el Mashiach con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Asimismo nos escogió en él desde antes de la fundación del mundo, para que fuéramos consagrados y sin mancha delante de él. En amor nos predestinó por medio de Yahshua el Mashiach para adopción como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad, para que alabemos el glorioso favor que nos dio gratuitamente en el amado. En él tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de nuestras transgresiones según las riquezas de su gracia, dice Efesios en el capítulo 1. Y toda la asamblea congregada de Israel lo inmolará entre las 2 tardes. El que era el cabeza de la familia, tenía que ofrecer el sacrificio por sí mismo y por su familia, por todo su grupo, ¿no es cierto? De esta manera, nadie fuera de la familia intervenía entre la familia y Elohim. Se dispuso esto reconociendo que en aquel momento Israel era una nación de sacerdotes. Posteriormente vino la institución del sacerdocio levítico después del pecado de todas las tribus de Israel con el becerro de oro, ¿no es cierto? Pero en este momento, del primer Pesaj, toda la nación todavía eran considerados sacerdotes. Toda persona que haya vivido en la tierra y haya pecado es culpable de la muerte de Yahshua, ¿sí? Todos hemos colaborado en colocar cargas sobre él, porque él murió por todos los pecadores. Así está escrito, no hay un justo ni siquiera uno, porque todos pecaron y están privados de la gloria de Elohim. Ningún ser humano tenía el poder de quitarle la vida a él, ¿no es cierto? Por lo tanto, Yahshua entregó su propia vida por nosotros por propia voluntad. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a recibir. Nadie me la quita, sino que yo la pongo por mi cuenta. Tengo derecho de ponerla y tengo derecho de volverla a recibir. Este mandamiento lo recibí de mi Padre. Esto está en Yahanan 10. A través de los años se ha acusado equivocadamente a los judíos y aleatoriamente a los romanos también de haber matado a Yahshua. La verdad es que cada uno de nosotros mató a Yahshua. Esa es la realidad de todas las cosas. Así que, de la misma manera que yo lo maté, lo mataron ustedes que me están escuchando y lo mató cada habitante que ha vivido y que va a vivir todavía en este planeta, ¿sí? Porque él murió por nuestros pecados. Por eso,
acaso como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado vino la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres, ¿sí? Por cuanto todos pecaron. Pero Elohim demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, el Mashiach murió por nosotros. Mashiach murió por todos. El cordero tenía que ser sacrificado por la tarde, exactamente entre las 2 tardes, ¿no es cierto? Según el texto hebreo. Sería entre el mediodía, cuando el sol empieza a inclinarse, ¿no es cierto? Y la tarde, cuando el sol se pone. Esas serían las 2 tardes, según una comprensión, ¿no es cierto? Desde el oscurecimiento del día hasta el oscurecimiento total de la noche. Pero esta disposición ha sido explicada realmente de 2 maneras. Algunos han dicho que la primera tarde empieza con la puesta del sol y la segunda con el final del crepúsculo. Otros que era absolutamente toda la tarde, ¿no es cierto? El comienzo de la tarde, el fin de la tarde. En nada este planeta parece ponerse de acuerdo. En nada, absolutamente. Un judío medieval, Eben Ezra, que es un erudito importante para los judíos, ¿no es cierto?, consideraba que el crepúsculo duraba aproximadamente 1 hora y 20 minutos. ¿Sí? La orden de Devarim que dice, sacrificarás Pesaj por la tarde a la puesta del sol, ¿sí? Tenemos esta frase, ¿no es cierto? Este texto parece apoyar este punto de vista. Otros han considerado que la primera tarde empieza cuando el sol empieza a declinar visiblemente, ¿no es cierto? Más o menos a las 3 de la tarde, que empieza realmente a bajar, y que la segunda tarde empieza a la puesta del sol, ¿sí? Cuando se pone directamente. En apoyo de esta opinión se han citado varios textos, ¿no es cierto?, tales como en el primer mes, al día 14 del mes, entre las 2 tardes, habrá una ofrenda de Pesaj a Yahweh, y en el día 15 de ese mes la fiesta de los ácimos. Dice Vayikra 23, que el pueblo israelita ofrezca el sacrificio del Pesaj a su tiempo señalado. Ustedes lo ofrecerán el día 14 de este mes al atardecer a su tiempo señalado, de acuerdo con sus reglas y ritos, dice Bamidbar número 9. Estos textos entonces ubican el sacrificio del cordero en el 14º día del mes, correctamente. Ellos dicen que si el sacrificio se efectuaba después de la puesta del sol, ya entonces caía en el 15º día, ¿no es cierto?, y no en el 14º. La costumbre prevaleciente en la época de Mashiach concordaba con esta explicación, es la más registrada, ¿no es cierto? De ahí que los corderos de Pesaj eran sacrificados al caer la tarde, aproximadamente a la hora cuando el verdadero cordero de Elohim murió en el madero por todos los hombres culpables. Él fue clavado en el madero en el momento en que todas las personas estaban matando a sus corderos de Pesaj. Era legal matar a los corderos en cualquier momento después del mediodía, ¿no es cierto?, siempre y cuando se hiciera antes del atardecer, entre las 2 tardes. Así que todas las personas tenían que estar en el interior ya de sus casas en el atardecer y no se les permitía salir de la casa hasta la primera luz. De acuerdo con Josefo, la costumbre en sus días era ofrecer al cordero más o menos alrededor de las 3 de la tarde. Así que estos sumos sacerdotes lo hicieron al llegar a la fiesta que se llama Pesaj, cuando mataban sus sacrificios desde la hora 9 hasta la 11ª, es decir, desde las 15, desde las 3 de la tarde a las 5 de la tarde, ¿no es cierto? Los relatos de escritos apostólicos también muestran que Yahshua murió a la 9ª hora del día, ¿no es cierto? Y está registrado, lo cual corresponde a las 3 de la tarde según la hora romana. Yahshua fue puesto en el madero a la 3ª hora del día, aproximadamente a las 9 de la mañana, y murió a la 9ª hora, aproximadamente a las 3 de la tarde. Hubo una decisión del Sanedrín de que los corderos de Pesaj no debían matarse hasta media hora después del mediodía, por temor de que alguien matara al cordero por error, ¿no es cierto?, fuera, porque ellos miden todo, ya lo hemos dicho. Pero al mediodía, ¿qué pasó? Elohim impuso de repente la oscuridad sobre toda la tierra. Lucas 23 dice, cuando era como la hora sexta, descendió una oscuridad sobre la tierra hasta la hora 9ª. Así que esta oscuridad, ¿no es cierto?, cubrió toda la tierra durante 3 horas, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, ¿sí? Así que la gente debía estar enloquecida, imagínense, porque no podían sacrificar sus corderos, porque no estaban seguros de la hora ni de nada, ¿sí? Porque no, en aquella época no había relojes como ahora, todos los relojes eran solares, así que no había forma de saber qué hora era exactamente. E imaginen este conflicto para el legalismo de los fariseos, ¿no es cierto? Así que uno solamente puede imaginar el alivio que deben haber sentido cuando finalmente el sol salió a la hora 9ª, ¿no es cierto? Inmediatamente miles de corderos fueron
asesinados, ¿no es cierto?, rápidamente en una ciudad llena de gente preocupada, ¿no es cierto?, porque ya se les había trazado toda la preparación. En ese momento, Yahshua murió como el verdadero Cordero Pascual que había venido para quitar el pecado del mundo. Bien, habiendo terminado esta primera parte, esta es solo la primera parte, porque la segunda parte es otro tanto y tiene todo el resto del capítulo 12, ¿no es cierto?, que explica el resto del ritual, todo lo que sucedió también en Egipto. Lo vamos a dejar para la próxima charla. Quedo a disposición de ustedes para que me hagan las preguntas que necesiten, comentarios, lo que deseen. A ver, dice Carla, me encantó esta charla y entendí muchas más cosas también que se tocan en relación a esto, que son las que más importan, ¿verdad? No la forma, sino lo que esa forma simboliza. Y vamos a ver muchas más en la próxima parte, porque esta fue solamente la mitad del asunto. Dice Gaby, muchas personas están como los fariseos actuales viendo cómo celebrar el Pesaj. Exactamente, el verdadero, o sea, esto fue, ni siquiera es el Pesaj que después sería repetido como ritual, porque lo que estás acá es el primer Pesaj, esto es lo que estamos estudiando, el primer Pesaj, ¿no es cierto? Después, recién, un año después, no, 40 años después, perdón, festejarían el primero en la tierra. Después más adelante, Yahweh les va a decir, ustedes van a festejar este Pesaj cuando entren en la tierra prometida. Esto era para ser festejado allá, porque allá era donde debía ser realizada toda la representación de todas las cosas, ¿no es cierto? Para que quedara registrado, para que lo entendiéramos más adelante. Ahí se iban a registrar todas las sombras de las cosas. Y recién ahí lo iban a hacer. Finalmente después iba a venir la realidad de estas sombras con Mashiach, ¿no es cierto? Dice Gaby, ahora comprendemos cómo día a día nosotros celebramos Pesaj al tenerlo a Mashiach en nuestro interior. Nosotros usufructuamos los beneficios de ese Pesaj realmente, ¿no es cierto? Lo tenemos en nuestro interior verdaderamente. Esa es la forma por eso el cordero debía ser comido, cosa que vamos a ver en la próxima charla, porque falta un montón todavía de este Pesaj, solo que es tanto. Dice Andrés, bueno, pues a la luz de esta charla estamos viendo que la gente que sale del sistema ansiosa de limpiarse de Babilonia cae en un segundo error. Esperemos que se nos sigan abriendo los ojos. Cuando terminemos con esta charla, yo no sé si la voy a poner dentro de Shemot o la voy a poner como una nueva separada, porque también estamos en estos días terminando con la otra serie, ¿no es cierto? Vamos a ver, como les estaba comentando en estos días, que vamos a ver una cronología general de todas las fiestas y lo que ellas simbolizan, las acciones y todo, y cómo son las etapas, ¿no es cierto? Y cómo se abren y se cierran. Tenemos que seguir ahora realmente festejando las cosas de una etapa pasada de la congregación, sí o no. Esas son las cosas que vamos a ver, qué es lo que dicen las escrituras. Los dejo picando, ¿no es cierto? Por así decir, no quiero adelantar nada, porque realmente hay que ver todas estas cosas a la luz de las escrituras. Dice Carla, eso por un lado, pero por el otro también me queda un sabor amargo, porque yo también había explicado en casa mal el tema de que Yahshua estaba celebrando el Pesaj. Esas son cosas que no te creas. Todos hemos estado buscando, ¿celebró Pesaj? No celebró Pesaj. La red te va a decir, la mitad está para un lado, la mitad está para el otro, y nosotros estamos así mirando a ver qué es lo que dicen, ¿no es cierto? Si celebró Pesaj o no. Si hubiera celebrado Pesaj, realmente no sería el sacrificio de Pesaj. Y ahí ya tenemos un pequeño problema. Es simple, tan simple como eso, ¿no es cierto? Algunos dicen, celebró, lo que celebró es otra cosa porque él no podía transgredir la moed, ¿no es cierto?, de no celebrar Pesaj. ¿Dónde está escrito que un muerto, porque si él estaba muerto, no podía festejarlo, que un muerto está transgrediendo un mandamiento, ¿no es cierto? O sea, realmente yo he leído cada cosa que me quedo así diciendo, pero ¿cómo están analizando, no es cierto? Otros dicen que utilizó otro calendario, ¿no es cierto?, que es diferente y al calendario que tenían los sadoquitas.
Otros que hizo otra fiesta diferente que era opcional, que se podía realizar la noche anterior y que no fue realmente un guardar Pesaj. Como digo, si él estaba muerto en el momento de guardar Pesaj, nadie le puede imputar ningún tipo de transgresión por no guardar una fiesta. Vamos, con ese criterio, los muertos son culpables de no haber guardado millones de fiestas, entonces no tiene ningún sentido. De manera que, bueno, hay muchas cosas que son bastante ilógicas, ¿no es cierto? Pero bueno, en el fondo también, todas estas cosas no las vamos a ver ahora porque no corresponden a este Pesaj, corresponden a un Pesaj mucho más adelante y yo sinceramente todavía no tengo una postura terminal al respecto de muchas cosas porque el calendario sigue estando en el medio y sigue siendo un problema, ¿no es cierto? Dice Maribel, les decís que en el desierto no se celebraron las fiestas, en el desierto no hubo Pesaj, no, para nada. El primer Pesaj lo celebraron cuando entraron en la tierra prometida, realmente. Eso fue allá. En el desierto no se celebraron las fiestas. Dice Gaby, es interesante ver la importancia que le da Elohim a la redención que marca su calendario desde el momento de la salvación, primer Pesaj en Mitzrayim. La redención es el primer paso, es indispensable, o sea, para poder seguir con lo siguiente. Lo que falla la gente en comprender es que no podemos quedarnos en la puerta de entrar, o sea, abro la puerta y me quedo a vivir parado en la puerta. Tengo que entrar. Tengo que caminar, tengo que recorrer la casa, por así decirlo, ¿cierto? Seguir andando, hay camino delante, no es solamente esa única puerta, ¿no es cierto? La redención es la puerta de entrada, pero después hay camino que debe ser recorrido. Quedarse ahí va a implicar estar en un grupo en el cual muchos no van a querer estar, que es lo que vamos a estar estudiando en las próximas charlas. Realmente yo les comenté ya varias veces, ¿no es cierto?, que hay varios tipos de grupos, ¿no es cierto? Y ustedes mismos los han visto, los han presentido, por así decir, que hay diferentes grupos en las escrituras, ¿no es cierto? Bueno, vamos a estar hablando justamente de todas estas cosas. Si Abba permite, vamos a estar hablando de eso, ¿no es cierto? ¿Alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario? Si no hay más preguntas, vamos a dar por encerrado. Los voy a despedir hasta mañana, que vamos a ver la otra serie. Abba nos bendiga mucho, siga iluminándonos y mostrándonos realmente la verdad de todas sus cosas, para que no continuemos equivocándonos, ¿no es cierto? Y que nos capacite también para poder mostrar la verdad a los demás. No queremos nuestra verdad personal, sino queremos recibir la suya para llevarla a todos los demás. Shalom a todos y hasta mañana, si el Padre nos permite juntarnos nuevamente.